En primer lugar, damos la bienvenida a todos, tanto a los panelistas como a quienes nos acompañen como auditorio, a esta mesa, donde, al igual que en las demás, se tiene previsto una, digámoslo así, una metodología y ello implica, entre otras cuestiones, que yo, que estoy fungiendo como coordinador de la mesa, haré una presentación muy breve de los ponentes que están aquí, quizá también mío, por los primeros 10 minutos, voy a tratar de ahorrar algunos, y posteriormente pasaríamos a la presentación de los trabajos de los panelistas. Tenemos 3 trabajos y cada uno podrá disponer de 10 minutos para hacer su presentación, ocupando en total 30 minutos, y más adelante habrá una intervención por parte de los asistentes de aproximadamente 20 minutos con preguntas. Sí solicitaríamos que fuesen muy directas, muy concretas, para poder justamente también ahorrar algo de tiempo. Y posteriormente, bueno, después de esa ronda tendremos nuevamente una intervención de los propios panelistas para dar respuesta, aclarar dudas, en fin, ampliar algo que se quedó por ahí en el tintero. Y después podríamos hacer una reflexión ya final. Tengo entendido que alguien del equipo de apoyo nos estará apoyando, nos estará haciendo la relatoría del evento, así que ya estamos todos listos, de tal manera que podemos iniciar. Bueno, su servidor, muy rápido, perdón que vaya así, pero así está un poco en el orden. Soy Wilfrido Contreras Domínguez, soy biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y he estado trabajando básicamente en el sector público y también en el sector académico. He sido profesor de un centro que teníamos hace muchos años en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Azcapotzalco, que se llamó Centro de Estudios del Medio Ambiente, el CEMA, y que por razones de carácter más administrativos que de otro tipo, finalmente ese grupo se desintegró, pero por ahí vi al doctor Alberto Révora Toño, que fue el coordinador de ese centro. Y después pude incursionar en el gobierno federal a cargo de cuestiones como elaborar el primer programa, bueno, y el único, yo diría, el primer programa nacional para el desarrollo ecológico de los asentamientos humanos, que se hizo en la SAOP en los años 70, fines de los 70, principios de los 80, y que de alguna manera sentó bases para lo que eran los ecoplanes. Bueno, se manejaban de manera paralela los ecoplanes, pero sentó las bases para quizá lo que hoy podemos entender como parte de los programas de ordenamiento ecológico. Y después estuve en la universidad, sigo estando ahí, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Fui director de la Facultad de Planeación Urbana y Regional y actualmente me desempeño ahí como profesor investigador. Y bueno, después de leer algunas de las ponencias, bueno, no algunas, después de leer las ponencias, más bien algunas partes de las ponencias, muchas cosas, digamos, regresaron a mi mente de cosas que yo diría que se han intentado una y otra vez y que por diversas razones no se está logrando. Y cada vez los problemas, como lo veíamos hace rato en la ponencia magistral, se van complejizando más y por lo tanto se tienen que tomar nuevas políticas públicas para tratar de resolver de mejor manera, digamos, los problemas. Bueno, los primeros panelistas son María Eugenia Castro Ramírez, Anet Leons Ramírez, Carla Almanza Rodríguez, Miguel Ángel Briviesca Cázares, Marisol Arellano Sabaj, y cada uno de ellos voy a referir alguna parte de su semblanza de manera muy breve. La doctora María Eugenia del Carmen Castro es investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 1, doctora y maestra en urbanismo por la UNAM, diplomada en ciencias ambientales por la UAM Xochimilco y arquitecta por la Universidad Jorge Tadeo Lozaneo de Cartagena, Colombia. Desde el 93 a la fecha es profesora investigadora de la UAM Xochimilco, docente en el doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño de la misma universidad, y en las áreas de sustentabilidad ambiental, investigación, gestión territorial e innovación científica y tecnológica.
Sus líneas de investigación actuales son planeación ambiental y ecodiseño y cambio climático y perspectiva ambiental. Tiene más de 60 publicaciones en revistas y libros científicos. La maestra Lyons Annette es arquitecta graduada de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, maestra en diseño arquitectónico y bioclimatismo. A la fecha se encuentra cursando el doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de sustentabilidad y medio ambiente, donde realiza investigaciones sobre el impacto de los modelos de urbanización en los sistemas naturales de la Cuenca de México, centrando su investigación en la zona chinampera de Xochimilco. De forma paralela, desde el sismo del 19 de septiembre del 2017 a la fecha, participa en la realización del proyecto Hábitat de Emergencia San Gregorio Atlapulco, visión biocultural y de cambio hacia energías limpias. No nos acompaña en esta ocasión la maestra Carla Ester, pero también es integrante de este equipo y es ingeniero agrónomo fitotecnista. Sí está también aquí en la mesa Marisol Arellano Sabaj, arquitecta por la UAM Xochimilco, con formación en vivienda social y conservación del patrimonio, maestra y doctorante en Ciencias y Artes para el Diseño de la propia universidad, en su unidad Xochimilco, en el área de sustentabilidad ambiental. Tiene experiencia profesional de 18 años en el campo de la vivienda de interés medio y social, diseño bioclimático, sistemas de captación de agua pluvial y evaluación de impactos ambientales. Ha elaborado en la Administración Pública y también una estancia en la Universidad Politécnica de Madrid como ponente en el Congreso Nacional de Vivienda 2013. Miguel Ángel Briviesca Cázares es diseñador industrial, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en años recientes, en el año 2000, y digo recientes porque, bueno, no hay que hacer que estamos muy lejos. Y tiene una maestría en Ciencias y Artes para el Diseño en Innovación Científica y Tecnológica en el 2008. Actualmente cursa estudios de doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño. Muy bien, pues estos panelistas van a abordar el tema de suelo, vivienda, medio ambiente y metrópoli. Yo no quisiera ahorrar el tiempo en más que tratar de hacer algún comentario, hacer los posteriores y darles ya de entrada el paso, dado que no tenemos, estamos con el tiempo un poco limitados. Entonces, por favor, disponen de 10 minutos. Me voy a permitir levantar la mano para decirles, tienen un minuto, ¿no? Y poder más o menos concluir. ¿De acuerdo? También a los otros dos panelistas que nos acompañan. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues nosotros hemos estado trabajando desde los estudios de doctorado. Estamos en el área de sustentabilidad y hemos estado trabajando en problemáticas de vulnerabilidad relacionados con la falta de conocimiento o de aplicación de esos conocimientos en los temas de la ciudad en general. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Dentro de los datos que hemos nosotros, podido localizar o encontrar son, si me dan la siguiente, por favor. Sí. Aquí vemos un mapa. A raíz de los sismos todos nos dimos cuenta que, bueno, la ciudad está fracturada, el suelo de la ciudad está muy fracturado y que gran parte de esto se debe a la extracción del agua de los mantos acuíferos. Aquí podemos observar cómo están clasificados los daños, la vulnerabilidad de suelos por grietas o por hundimientos en la Ciudad de México. Y esta parte de acá, y vemos cómo estos hundimientos y estas grietas se están formando cuando se empezó a extraer el agua. Además, se hicieron el drenaje profundo. Ese drenaje profundo, recuerdan que en un principio era por gravedad, y poco a poco, debido al hundimiento de la ciudad, esa gravedad se fue generando una contrapendiente. De tal forma que actualmente ya no sale por gravedad, sino hay que poner bombas y hay que estar jalando. Toda esta situación habla de, ahí en ese drenaje van no nada más las aguas negras, sino van las aguas pluviales, van todo lo que se recolecta, aguas industriales, etcétera, que existe en la ciudad, y eso pues nos da un indicador de que no estamos sabiendo cómo manejar ese sistema, ese agua.
La condición del suelo de la Ciudad de México, recuerden que había lagos en la Ciudad de México, esa zona de lagos de suelo arcilloso, suelo blando, tenemos la zona de transición entre ese suelo blando y la zona de lomerío, que es y todos estos elementos coinciden con estas zonas de agrietamiento. Si vemos la siguiente, por favor. Aquí podemos ver más claro cómo están ubicados los suelos. Esta parte amarilla son suelos de transición, la zona más clarita es suelo de lo que era la zona de lagos, y luego está el lomerío, la parte oscura. Este mapa es el mapa de vulnerabilidad de la zona sur, la parte sur, nada más tomamos la parte sur que la estamos estudiando, y fue realizada por el Estudio de Geofísica de la UNAM. Esta se entregó a la CENAPRED, sin embargo, este mapa no fue dado a conocer al público antes de los sismos. Ya se conocían estas vulnerabilidades, y ese tipo de, no se dan a conocer porque, en parte, dicen que para que no se altere la gente, que no tenga miedo de las construcciones, pero además hay una especulación inmobiliaria que va en contra de este plan. O sea, no están casando esta vulnerabilidad con la especulación inmobiliaria que está existiendo y que sabemos que existe en la Ciudad de México. Entonces, parte importante que tenemos aquí es que tenemos de conocer cómo está funcionando nuestro espacio para poder entenderlo y entonces poder, sí, hacer una intervención, pero una intervención que vaya de acuerdo y que nos permita dar respuesta a esa vulnerabilidad. La situación, la siguiente. La situación ambiental en el planeta tiene mucho que ver con las ciudades. Se ha vuelto muy alarmante. La siguiente, por favor. Vemos aquí que, según la población, según las ONGs y todas las instancias internacionales que están investigando, vemos que la población mundial en el mundo está, acá la vemos, tenemos más del 50% está en las ciudades. Las ciudades ocupan el 75% de los recursos naturales. Además, las ciudades son responsables de más del... ocupan 2% de la masa terrestre, nada más el 2%, y sin embargo son responsables de la mayoría de los gases de efecto invernadero, estamos hablando alrededor del 70%, y tenemos también que si bajamos esos datos a América Latina, en América Latina la urbanización está alrededor del 81%, si vemos la diferencia y el brinco que damos. Esto, además, nos da el cambio climático está generado, sabemos que por los gases de efecto invernadero, el CO2, el metano, etcétera, y las ciudades son responsables de la gran mayoría de estas emisiones. Además de esto, hay una presión sobre las ciudades, sobre los recursos naturales que las ciudades están generando. Entonces, vemos que, la siguiente, por favor, hablando de la Ciudad de México y de ese desconocimiento, podemos ver este tipo de imágenes que nos representan. Esta es la calzada de la Viga, y vemos cómo de ser una ciudad que estaba ubicada sobre el agua y que interactuaba con el agua constantemente, pues se fue secando, y actualmente ya no tenemos esa interacción. Los pocos relictos que hay de cuerpos de agua están siendo desplazados y además la relación socioambiental se ha perdido. Cada vez hay menos relación con esos pocos relictos que quedan naturales, tanto cuerpos de agua y demás. Esto ha provocado que la Ciudad de México se hunda. Tenemos aquí una imagen que representa la Ciudad de México, el subsuelo. Aquí están los cuerpos de agua, los mantos acuíferos. Al dejar vacíos esos mantos acuíferos se forma una especie de cadena de cavernas que después colapsan, se caen. La siguiente imagen, siguiente por favor, vemos una pequeña, cómo estamos construyendo
edificaciones muy pesadas con materiales que son impermeables, que no permiten que pase el agua al subsuelo. Siguiente, ahí vemos los mantos acuíferos. Y entonces cuando viene el sismo, esas grandes carreras que se han generado y el peso de las ciudades, viene el colapso. Y por eso colapsaron tantas edificaciones en la Ciudad de México. Y nosotros estuvimos trabajando en la zona sur, específicamente en la zona de San Gregorio. Siguiente, por favor. En la siguiente, por favor. Podemos ver que en la Ciudad de México tenemos estos registros de daños. ¿Sí? Estos son los registros de daños de derrumbes, perdón, en la ciudad. Tenemos acá 25%, 33%, 17%, 4%, 13% y 8% de derrumbes. ¿Sí? La siguiente, por favor. Estos son datos que tiene la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México registrados. ¿Sí? Están en la plataforma de la Ciudad de México, entonces los pueden consultar. En este caso vemos las edificaciones que no se colapsaron, pero que tienen un alto riesgo de colapso, y vemos igual aquí pues todos los porcentajes que están manejando, ¿no? Aquí vemos la gráfica que nos indica cómo están esos porcentajes de daños, cómo están distribuidos. La siguiente, por favor. En este caso vimos los que tienen alto riesgo, quiere decir que no tienen un daño inmediato de colapso, un riesgo inmediato de colapso, pero sí está la estructura muy dañada. ¿Sí? Necesita o ser derrumbado, o ser demolido, o tener una fuerte intervención para poder restaurar la estructura. La siguiente, por favor. Aquí vemos los daños que están en riesgo medio. Esto quiere decir que la estructura no está tan dañada, tiene un daño mínimo y se puede arreglar. En teoría se puede arreglar. Siguiente, por favor. Y en esta vemos los que tienen daños menores. Esos son daños que pueden ser fácilmente reparados. Entonces, sí, a ver, una cosita como conclusión que creo que es muy importante. Los datos que tienen registrados son datos de hace una semana. Esto que ustedes ven, nosotros mapeamos y sacamos las conclusiones de los mismos y encontramos una serie de contradicciones que lo vimos a lo largo de todo este año que pasó desde el momento de los sismos. Y es que si bien ellos registraron de manera adecuada lo que eran las delegaciones hoy alcaldías centrales, en las zonas del sur de la ciudad, que es donde nosotros trabajamos y fundamentalmente las 3 delegaciones que tienen más afectaciones y tienen más daños, ellos no tienen los registros reales de lo mismo. Nosotros les podemos, por ejemplo, contar que en solo San Gregorio nosotros levantamos más de 700 edificios con daños y ellos tienen registrados cerca de 200 y para toda la delegación cerca de 700. Entonces muestran las incongruencias y la manera como a un año no hay todavía ni siquiera un censo creíble, ¿no? Eso es muy importante. Y además porque el propio Mancera nos dijo claramente, nosotros nos encargaremos de los sectores medios, porque ahí está de por medio el dinero y los inmobiliarios, y las universidades háganse cargo de las zonas populares, rurales y pobres, ¿no? Ok, entonces, bueno, voy a pasarle con mis compañeras para que ya entremos, así, un minuto. ¿Así? Aquí. Sí. Bueno, rápido les platico. Todos estos problemas tienen origen en un inadecuado proceso de planificación de las ciudades. Y ahí mismo es donde tienen su solución. Entonces, tenemos que empezar a pensar diferente la manera en que planeamos. Si no ha funcionado como hemos estado planeando las ciudades, entonces es momento de replantearnos cómo las vamos a planear. Y con base en la experiencia, conocemos o sabemos que no podemos seguir planificando de manera vertical, desde las autoridades, desde la academia, desde los técnicos y los profesionales, sino que tenemos que empezar a hacer un tipo de planificación colaborativa. Y esto se basa en que el conocimiento para planificar un lugar o un sitio está en los habitantes. Todos ellos tienen ese conocimiento, tienen esa experiencia,
saben qué es lo que limita o beneficia su calidad de vida. Entonces, necesitamos tomar en cuenta todo esto. Los procesos de planificación, entonces, van a cambiar, porque no podemos seguir planificando a partir de tener los planos extendidos en un escritorio, sino que tenemos que desarrollar métodos que permitan tener todo ese conocimiento a partir de talleres. Entonces, necesitamos hacer talleres donde la gente participe, donde se les informe, donde colaboren para hacernos llegar o para construir un conocimiento colectivo. Y a partir de esos talleres, de que los planificadores y las autoridades también tengan inmersión en ese sitio y contribuyan a conocer el clima, a conocer esta diversidad, esta organización, el aprendizaje. Entonces, a partir de esto podemos generar nuevas estrategias de desarrollo, ¿no? Siguiente. Bueno, la parte del diseño es muy importante porque es la que nos va a aportar las bases con las que vamos a estar trabajando, con las que vamos a diseñar. Tanto ingenieros, arquitectos, ¿sí?, diseñadores industriales, pues tenemos que tener esa otra visión, ¿no? Ya no podemos seguir construyendo de la forma tradicional, como lo decían mis compañeras, pero bueno, lo que nosotros proponemos son hábitats, ¿sí?, que sean de cierta manera antisísmicos, que si por lo menos se cae el techo, sea de materiales que sean relativamente ligeros y no que se nos caiga toda una losa encima. Eso es por una parte. La otra parte que estamos proponiendo también tiene que ver con una nueva visión de energías, ¿no? Vamos a utilizar todo lo que tenemos a nuestras manos, tanto los residuos orgánicos que producimos como las energías que la misma naturaleza nos está proporcionando. Esto es desde paneles solares, para captar, vamos a cosechar lluvia, vamos a utilizar, por ejemplo, los residuos para producir biogás y posteriormente energía eléctrica. Bueno, son varias las cosas. No sé si todavía tenemos tiempo. Bueno, pues es eso, muy rápido, ¿no? Es una manera diferente de ver la forma en la que diseñamos. Y bueno, sí, bueno, ¿podemos concluir? ¿2 segundos? Ya. Sí, ok, ya. Bueno, nomás como conclusión, bueno, esta es la idea de que haya una construcción desde la comunidad, en conjunto con la academia y con gobierno. Tenemos que construir así. No podemos llegar a imponer una forma de construir y sin tomar en cuenta todo lo demás. Debemos de trabajar en conjunto. Muy bien, pues les agradecemos a nuestro primer grupo de panelistas su exposición, y recuerdo nuevamente para las personas que nos acompañan hace unos minutos para acá, que va a haber también la oportunidad de que puedan ustedes participar con alguna pregunta, alguna duda, ampliar algunas cuestiones, y los panelistas también dispondrán de tiempo para poder dar alguna respuesta, algún comentario a sus planteamientos. Les agradecemos y vamos a continuar ahora con la ponencia Infraestructura, Vivienda y Metrópoli, 5 desafíos en marcha, y esto lo presenta este trabajo Mónica Zgaib, bueno, lo tengo que pronunciar bien, que es un doctorado en arquitectura, es socia fundadora de Urban Design Hub, y también nos acompaña Guillermo Parodi, que tiene básicamente maestrías en cuestiones de administración de negocios y de administración profesional de proyectos, y también es socio fundador de este grupo Urban Design Hub. Él ha priorizado la viabilidad técnica y jurídica y financiera con proyectos en diversas escalas, tanto en México como Argentina, Uruguay, España y China, intervenciones territoriales, urbanas, planeación, planes maestros, diseño urbano, arquitectura, infraestructuras urbanas, así como desarrollo de metodologías, matrices e indicadores de sustentabilidad urbana. Ha dictado talleres y clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y también ha participado en la Universidad de Barcelona, de Buenos Aires y la Universidad de Belgrano. Ha recibido premios en concursos nacionales e internacionales, particularmente a la Ciudad Judicial de Buenos Aires, sede de gobierno y ministerios de la provincia de Córdoba, Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y publicado artículos sobre desarrollo urbano y territorial, así como obras y proyectos que han sido exhibidos en bienales de arquitectura y urbanismo.
Solamente me gustaría comentar que estos ponentes en la parte de repensar la metrópoli lo hacen a partir tanto de cuestiones de carácter teórico como de la praxis cotidiana, como ellos mismos la definen. Entonces, en uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, Wilfredo. Gracias a todos por venir. Y bueno, nosotros la ponencia la vamos a adaptar lo más posible a los temas socioambientales, ¿no? Porque inicialmente estaba escrita para la mesa de infraestructura y vivienda. Y básicamente vamos a plantear muy rápidamente, a introducir 5 líneas de acción que trabajamos en los proyectos territoriales. En este caso les vamos a enseñar un solo proyecto por lo breve del tiempo, ¿no? Que es en la ciudad de Goya. ¿Para pasar se puede desde aquí o no? En la ciudad de Goya, Corrientes, en Argentina, donde vamos a tratar estos 5 temas, ¿sí? Pasamos. La ciudad de Goya es la ciudad con más riesgo hídrico de la Argentina, está a la orilla del río Paraná, en la Mesopotamia, ¿sí? Es una ciudad polderizada, ¿sí? Junto con otras ciudades de la zona como Resistencia y Santa Fe, y ha vivido siempre en relación con el río, pero siempre expuesta a los temas de inundaciones, y desde los años 80, que fue polderizada no solamente por las inundaciones del río, sino también por las propias dinámicas de las lluvias, porque no tienen la capacidad ni las infraestructuras para sacar hacia afuera las propias aguas que llueven dentro de la ciudad, ¿no? Este estudio lo hicimos dentro de la iniciativa ICES del Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, que es muy compleja, es muy diversa, tiene tres de estudios base, que son de cambio climático, de riesgos y vulnerabilidad, y de crecimiento urbano. Vamos a mostrar un poquito las 3 cosas muy sintéticamente. Avanzamos. Entonces, crecimiento urbano y cambio climático, pasamos, ¿sí? Básicamente es el análisis de la huella urbana, ¿sí? Por la propia condicionantes, ¿no? del ambiente natural donde se inserta Goya, dentro de todo han tenido una cosa positiva, es que la propia polderización de la ciudad ha limitado el crecimiento de la huella urbana. O sea, ¿sí? Aquí, si bien en México hay ciudades que vemos que la huella urbana creció 5 veces respecto a la población, aquí solamente se duplicó. O sea que dentro de todo es una ciudad que es una ciudad administrativa y que ha ido perdiendo, por los riesgos implícitos que ha producido, digamos, las inundaciones, ha ido perdiendo el puerto, ha ido perdiendo el aeropuerto, ha ido perdiendo el ferrocarril. Entonces una ciudad básicamente administrativa que tiene que ver también, para mejorar los temas sociales, empezar a pensar, y junto con la sociedad civil estuvimos pensando en cuáles eran los detonadores productivos que podía alojar para de alguna manera poder preservar el ambiente, que también es parte de su entorno y parte de su interés turístico, porque aquí tiene un tema de un pescado que se llama el surubí, que es la fiesta nacional y es uno de los mayores atractivos, cómo esto se podía de alguna forma mejorar a través de estos estudios, ¿no? Y priorizar luego los estudios base y los proyectos de infraestructuras básicos que la ciudad necesita. ¿Pasamos? Entonces, dentro del estudio lo que vimos era básicamente cómo iba a crecer la ciudad tendencialmente. La ciudad el polder es más o menos esta parte, son casi 2.000 hectáreas, ¿sí? En una ciudad que no llega a los 80.000 habitantes. Y luego sí, espontáneamente, ¿no? El urbanismo se ha ido, la gente se ha ido asentando de manera formal o informal en las afueras de la ciudad, con la problemática social que eso genera y la vulnerabilidad social. Entonces, esto básicamente era qué pasaba si la ciudad seguía creciendo de manera informal y qué pasaría, digamos, consolidábamos algunos asentamientos informales a través, sobre todo, de las personas que viven de las actividades productivas que están en este radio de la ciudad, como por ejemplo la pesca, la fábrica de ladrillos, y que no quieren incorporarse al área urbana, ¿no? Entonces, dentro de esos crecimientos tendenciales, el sentimiento también de la población es que no tenían suelo libre, y sí el estudio sí se comprobó que había mucho suelo libre para redensificar la ciudad, pero bueno, hay toda una tendencia, como pasa aquí también en México, ¿no? De evitar la verticalidad, de ir en contra del pensamiento del desarrollador, que hace un uso extensivo del suelo, ¿no? Pasamos. Bueno, hicimos un estudio muy importante de las unidades ambientales, ¿sí? Entonces, básicamente, la ciudad se aloja sobre una terraza intermedia. Hay una parte del plan alto, que es donde debería haber estado la ciudad para no inundarse, pero por la relación con el riacho, con el puerto,
pues originalmente creció ahí se fue ampliando de forma concéntrica. Luego hay una zona de islas, hay unas zonas aluviales crecidas del río, las propias zonas del río, y luego unos bañados, ¿sí? Tanto de este afluente del río Paraná como los bañados de otro arroyo, que son elementos reguladores de las inundaciones en los momentos de lluvias máximas. Entonces ahí también se trabajó en cómo recuperar y mantener el valor ambiental y estudiar todos los flujos de lo que llamamos las infraestructuras azules, ¿no? Pasamos. Bueno, dentro de esos estudios nosotros trabajamos una cosa que se llama el blueprint medioambiental, ¿no? Que es, una vez que estudiamos las infraestructuras grises, o sea, todas las carreteras, los aeropuertos, o sea, todas las restricciones que tenemos por derechos de vía, por infraestructuras eléctricas y demás, además estudiamos las unidades ambientales, las zonas no inundables, ¿sí? Los bosques de valor, y dentro de las zonas vimos que la ciudad solamente podía crecer hacia el norte y hacia el sur en la medida que el propio municipio, el propio ayuntamiento era el que nos pedía, que quería crecer por fuera de la polderización, pero que finalmente los estudios han demostrado que tienen suelo como para 20 años o más, incluso hasta 2050 de desarrollo interior, ¿no? Pasamos. Entonces, aquí lo importante es también no solamente pensar esas infraestructuras que necesita la ciudad para preservar el ambiente y para de alguna forma mejorar, ¿no? O evitar la vulnerabilidad social, sobre todo de las personas más expuestas, ¿sí? Pasamos, ¿sí? Aquí también entonces estudiamos todo lo que era el sistema de infraestructuras azules. Estos eran lo que eran los bañados del Guajó. Esta zona es la parte alta. Aquí tenemos en las lluvias máximas toda la llegada de las aguas y cómo esto a través de un sistema de canales, no solamente internos, sino externos a la ciudad, y también cómo íbamos a pensar los nuevos polders que se fueran, digamos, construyendo a partir del crecimiento o de la incorporación de nuevo suelo urbano, pues cómo entonces trabajamos las infraestructuras azules. A su vez, luego en la siguiente diapositiva, ¿sí? A través de canales naturales, canales artificiales, recubiertos, sin recubrir, y sobre todo la recuperación de los humedales interiores. O sea, ahí generamos mucho trabajo en los talleres de participación con los habitantes para entender que el humedal es una cosa necesaria, que es un elemento de amortiguación, que hay que convivir con ellos y no taparlo y querer evitar el problema, ¿no? Luego le incorporamos las infraestructuras verdes, ¿sí? Que son todos los parques. La ciudad estaba negada al río, o sea, no había una costanera. El nuevo proyecto de defensas definitivas va a generar una nueva costanera, y ahí entonces lo que hicimos fue traer el verde de la ciudad y llevar la ciudad al río a través de estos ejes más urbanos, ¿sí? Y luego de algunos parques metropolitanos. ¿Pasamos? Bueno, dentro de las estrategias urbanas, ¿sí? Primero planteamos la estrategia ambiental que tenía que ver con los ecobulevares, ¿sí? Que recorrían toda la costa, no solamente la parte urbana, ¿sí? La parte toda productiva. La ciudad es una ciudad que produce madera, o la región que produce madera, que produce agricultura, arroz, que produce sobre todo engorde de vacas y demás, y sobre todo el tema de la silvicultura a través de las islas y del río, ¿no? Y luego a eso le agregamos la estrategia, ¿no? Pasamos, ¿no? Siguiente, ¿sí? Las estrategias productivas, ¿sí? Que tenían que ver con un nuevo puerto que es muy importante para la zona, para descargar toda la producción arrocera de soja de la provincia de Santa Fe que está aquí, la construcción de un nuevo puente. Hay un tramo de 550 kilómetros del río Paraná que no es transitable, que no es cruzable, salvo por balsa, que estará como 10 horas. Y, ¿ya me queda tiempo? Dos, me voy a poner más. Ok, muy bien. Bueno, pasamos ahí, ¿sí? Entonces, aquí en la parte de financiamiento y concreción lo que queríamos decir es que realmente estamos produciendo, todos los que estamos vinculados al urbanismo, muy buenos diagnósticos urbanos, ¿sí? Las ciudades están sobrediagnosticadas, pero están muy mal preparados los proyectos para poder ser financiados. Pasamos por los organismos multilaterales, la banca de desarrollo, los fondos privados, los fondos de pensiones, etc. Bueno, aquí Goya está dentro de varios ejes de infraestructura y desarrollo, el eje del Mercosur y la hidrovía, que es un elemento con mucho potencial. Es muy barato transportar mercancías por la hidrovía y le daría realmente una integración económica y por tanto un desarrollo social mucho más grande a la ciudad. Pasamos, ¿sí? Pasamos, esta, ¿sí? CAF, el banco CAF está desarrollando, pasamos a la siguiente, algunos elementos importantes de... ¿Siguiente? ¿Sí?
algunos elementos. Aquí es como con algunas pequeñas obras la ciudad se podía incorporar a ejes de transporte terrestre y de carreteras y de ferrocarriles, ¿sí? Pasamos transoceánicos. Esto era lo que hablaba de CAF, y yo creo que ellos están pendientes justamente de esquemas de financiamiento adaptados, sobre todo están con los temas de corredores logísticos, que aquí están también muy vigentes con el tema de zonas económicas especiales y los corredores bioceánicos, y sobre todo adaptar la financiación a los proyectos. ¿Pasamos? Bueno, el tema de aquí nosotros hicimos unos índices de vulnerabilidad social contra desastres que manejaban como 15 indicadores sacados de los censos de población, ¿sí? Y ahí hicimos un mapeo de cuáles eran las áreas más vulnerables, y luego también pues incorporamos esa información a las estrategias verdes, ¿sí? A una estrategia de movilidad a través de lo que llamamos las infraestructuras grises, pasamos, ¿sí? Una estrategia de priorización de suelos urbanos, de vacíos urbanos. Lo que hicimos fue priorizar de acuerdo a accesibilidad, a propiedad de la tierra, a si están ocupados, a si están vacíos, si son municipales, si de asentamiento formal o informal. Priorizamos los lugares de redensificación. Y uno de ellos es un terreno propiedad del gobierno, sería lo que aquí sería el gobierno federal, ¿sí? Que nos permitía desarrollar un desarrollo de 20 hectáreas que nos preveía digamos, una provisión de vivienda de todos los segmentos casi de 15 años, ¿no? Entonces ahí pues, se produjo un proyecto que es el que vamos a mostrar siguiente, desde vivienda social, producida por los institutos de vivienda. Y aquí también lo que hacíamos era reforzar las centralidades urbanas, ¿no? O sea, realmente que cada barrio, o sea, todo dependía del centro, es una ciudad todavía pequeña que nos permitía resolver diferentes centralidades a través de construir nuevos equipamientos, nuevos espacios públicos, nuevos lugares donde la gente se identificara y promover la descentralización administrativa y de paso pues evitar los transportes, ¿no? los viajes y demás, por lo tanto la emisión de CO2 y otros gases contaminantes. ¿Pasamos? Bueno, a esto se agregan unos clústeres productivos que tenían que ver con el diseño, los alimentos y la madera, que son los tres elementos que se detectaron con la sociedad civil que tenían mayor potencial y con las autoridades. Pasamos. Y bueno, y el último punto era el proyecto IPORA, que pasamos, ¿sí? Que era proponer, por un lado, un desarrollo de viviendas de 20 hectáreas, que un poco iba a definir una nueva centralidad urbana, y por otro lado, unas viviendas adaptadas a la realidad de los pescadores y de los productores de ladrillo que están fuera del recinto polderizado, que también pues tenía criterios bioclimáticos, es un clima subtropical húmedo, pues inundaciones, aleros, el lugar para dejar la motocicleta cuando se inunda, el lugar para no tener que poner el techo, para dejar su barca de pesca y demás. Pasamos. Bueno, esta es la imagen del desarrollo, donde se ponía en valor uno de los humedales, hay un auditorio que también es un reservorio contra las lluvias máximas. Esto es todo el proyecto del nuevo polder. Esta es la playa que se genera, esto no es proyecto nuevo, ya estaba dentro del proyecto de defensa, ¿sí? Aquí hay el reciclado era el antiguo hotel de inmigrantes que pertenece a los militares y que se proponía como centro cultural, entonces se generaba una nueva centralidad urbana con también hoteles y algunas oficinas que la ciudad hoy no tiene o precisa para aumentar su capacidad de alojamiento. Pasamos. Y por último, las viviendas, estas palafíticas, que también nosotros siempre pensamos, nos interesa muchísimo el tema de la vivienda productiva, en el sentido de decir que cada vivienda casi sea un puesto de trabajo, ¿no? Y en este sentido, este tema de las viviendas, pues fue una solicitud que nos pidió el BID, nos pidió también el gobierno federal y el propio municipio, fue un pro bono, lo llamamos un trabajo extra dentro de los alcances que tenía la propuesta. Bueno, nada más, muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Guillermo Parodis, la presentación de su ponencia. Y repito, habrá tiempo para, terminando la tercera ponencia, habrá tiempo para hacer algunas preguntas, comentarios, y seguramente vamos a poder ahí aprovechar para ampliar sus ponencias. Algo que de repente siempre se quedan cosas en el tintero. Ay, hubiera dicho eso, ay, se me quedó aquello. Bueno, pero siempre sucede, o sea, no es algo extraño, pero vamos a tener un poquito de tiempo para ello. Vamos bien. La tercera ponencia
se denomina territorialidad en la planificación y gestión del suelo, medio ambiente y la metrópoli, sustentabilidad y territorio, digamos, es el énfasis, y la presenta Mario Alberto Rodríguez Zamora, que es académico y consultor sobre fenómenos urbanos, siendo uno de los teóricos comprometidos sobre los estudios de los asentamientos sostenibles y diseñador en la programación de la ordenación territorial regional. Ha participado en el desarrollo del programa de educación artesanal para la comunidad tepehuana, para la Reserva de la Biosfera de la Michilía, en Suchil, Durango, por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Bueno, así era, ahora ya nada más es Recursos Naturales. Investigador docente sobre ecología de paisaje y ecosistemas, para fortalecer el enfoque epistemológico en la habitabilidad y ecosistemas y territorio, y planeación ante los fenómenos y problemas del medio ambiente. Ha participado en la Universidad de León, su sede en San Miguel de Allende, en el 2012, con una conferencia sobre ecología del paisaje en función de la territorialidad. Él nos ha pedido también, no de ahorita, sino de unos días atrás, la posibilidad de presentar tener una presentación PowerPoint, pero... Es que todo donde engloban pero todos si estos problemas. Sí, está ahí posibilidad. con el tiempo que tienes, claro. Entonces, pues ahí, adelante, por favor. Bueno, prácticamente esta conferencia engloba todo lo que han dicho los compañeros y dice así, eso es una síntesis: la planificación y gestión en la ordenación del territorio, ando un poquito mermado, ordenación del territorio y su categorización de la estructura metropolitana, suelo urbana, obedece a la especialización, especulación y la dependencia sobre el modelo de crecimiento socioeconómico, en este caso sea neoliberal, pero deben de acogerse a las actuales normativas ambientales que se establecen bajo los compromisos de la interactuación del paradigma de la sostenibilidad, o sea, entre paréntesis, de sostener un desarrollo y ambiente, cierro, que conlleva a una sistematización de recomendaciones sobre las directrices rectoras de la geomorfología para lograr conjuntamente las alternativas de las tipologías en el diseño y el equilibrio ecológico del sistema territorial. Es decir, en tener presente a la ciudad metrópoli como un ecosistema viviente, biológico, en donde la huella ecológica espacial interactúa ante el sistema ambiental íntimamente unido con la estructura urbana. Dada a raíz de los tejidos del crecimiento, en paréntesis el término inglés, urban sprawl, crecimiento urbano, del consumo de recursos, producción y desechos derivados por la accesibilidad, conectividad y servicios para las diversas actividades de escala de gestión. Siendo estas dimensiones el motor de la dinámica de la estructura urbana y el crecimiento económico en evolución constante y desarrollo por la acción humana en las ciudades, y que se establecen por las iniciativas de las políticas públicas, habiendo aún disociación por la premisa de la sustentabilidad ambiental, por exclusión e inclusión ante la marginalidad, por la cohesión social, paréntesis, pobreza urbana, cierro, la comunidad debe ser más resiliente ante los impactos casuales y causales para poder repensar en el modelo de la planificación en función de un desarrollo sostenible. Aquí estoy haciendo dos menciones, sustentabilidad y sostenibilidad. Sobre el modo de producción, plantear nuevas estrategias de la política urbana ante las dificultades socioculturales para afrontar los desafíos de hacer viable y perdurable el metabolismo del bienestar de una comunidad vulnerable mediante los procesos de integración de la población a la demanda de un proyecto óptimo y ajustable a las acciones ambientales, en donde interactúan variables y categorías que condicionan el constructo de las infraestructuras urbanas, en este caso, de mantener un balance en la integración con el medio natural, de dar reequilibrio y redistribución a los recursos y servicios que constituyen los patrones del progreso económico hacia la conservación de las ciudades sostenibles y
resistentes a los impactos que son afectados y sensibles debido al cambio climático y ambiental, a un nuevo orden de la agenda local de Ciudad Metrópoli. Aquí hablo principios para un paradigma metropolitano. Eso está en el texto completo. Así como he tratado de argumentar sobre la sistematización en la sustentabilidad ambiental de esta ponencia, podemos pasar a precisar la situación que abre esta premisa de la sostenibilidad para un desarrollo más concreto para una gestión medioambiental del territorio, basándonos de los indicadores, ejes económico, social, ambiental y sus actuaciones en el escenario de la transformación del espacio temporal en que vive la sociedad, de la habitabilidad sobre el uso del suelo como ecosistema y que deberá estar en concordancia al equilibrio natural de las actividades tecnológicas que de ella emanan para la supervivencia, la productividad y el consumo, ciertos aspectos detonantes y degradantes para alcanzar los principios del modelo del entorno ecológico sustentable de la ciudad. Por lo tanto, las especificaciones y las medidas organizativas públicas actúan para propiciar la planificación del territorio mediante directrices básicas relacionadas entre sí para responder con los objetivos ambientales consensuados para una gran área geográfica, de no alterar la estabilidad del ambiente e impedir la degradación, mitigación, vulnerabilidad social o fluctuar su impacto inmobiliario o de identificar para que puedan implementarse actividades eficaces hacia una mejor conservación del balance ambiental para la calidad de vida, en alojar a cientos de individuos que disfrutan de ese espacio multidimensional en un entorno construido, logrando que haya armonía y una equilibrada sociedad. De lo holístico a la identidad ciudadana son los principios de la Carta de la Tierra. Gracias. Bueno, tratando de hacer una breve síntesis de las ponencias, y aquí es donde me voy a permitir hacer algún comentario particular mientras ustedes ordenan también sus pensamientos, porque hay varios, yo diría, ejes o varias líneas sobre las cuales podríamos un poco colgar o amarrar o unir los distintos planteamientos. Yo veo la preocupación y el interés, digamos, en todos por la cuestión, digamos, de la cuestión ambiental, el tema de lo ambiental, el tema de respetar, ¿no? En el caso de Argentina, en la comunidad de La Goya, respetar que la comunidad y los inmobiliarios, las agencias inmobiliarias y el mismo gobierno respeten, por ejemplo, zonas de humedales, etcétera. Y también veo un poco la parte de decir, bueno, la planeación que está pasando entonces, porque ¿dónde están las fallas? ¿Dónde está? Bueno, estas preocupaciones cuando yo era joven, hace muchos años atrás, también las teníamos, ¿no? Y quizá lo lamentable es que muchas veces no vemos que haya una solución, es decir, no hemos llegado a resolver prácticamente gran cosa. Los problemas no solamente permanecen, sino que quizá se han agrandado, se han ampliado, digamos, ¿no? Yo vivo en la ciudad de Toluca y el Valle de Toluca también tiene, por ejemplo, los problemas que citan ustedes en lo que es el Valle de México, donde también viví durante muchos años. Y allá también hay procesos de hundimiento, porque hay una sobreexplotación de los mantos acuíferos, ha habido agrietamientos en algunas colonias, ha habido desprendimientos de masa en algunos cerros por fallas que de repente están ahí inmóviles durante muchos años y en algún momento se activan. Y también hay un tema, hay un punto que anoté aquí y que tiene que ver con la cuestión del consumo de los productos. Las ciudades casi no producen nada, en términos, digamos, de energía o en términos, por ejemplo, de agua, ¿no? Lo tradicional es hacer drenaje para alejar el agua, ¿no? Sacarla en lugar de tratarla, juntarla, en fin, usarla.
Y eso me acuerdo también de que en el Instituto Auris, donde el director era, el arquitecto Eben Schutz era el director del área que se llamaba de tecnología, un nombre un poco raro, pero el director era el doctor Gregorio Wallner Onjas. Y él decía, la Ciudad de México es como un penthouse, un edificio, al que hay que llevarle todo. Y estamos dejando sin nada a los pisos, a las gentes que viven en los pisos inferiores. ¿Ah? Entonces, se trata de energía, hay que llevarle energía, ¿no? ¿De dónde? De donde se pueda. Hay que llevarle agua, ¿de dónde? Pues ya se acabó las propias fuentes, ahora el sistema Lerma, ¿no? En los años 50, después en los 80, el sistema Cutzamala, y bueno, como que la perspectiva, y yo me acuerdo que le decía yo a uno de los arquitectos que participó en eso, le digo, bueno, ¿y cómo vamos a traer el agua del mar? Es decir, como que parecía ser que la corriente era, o la medida era, vamos trayendo de donde se pueda, ¿no? Y entonces, ¿qué esfuerzo se hace? Digamos, ¿dónde está la capacidad de resiliencia de la ciudad para poder absorber y para poder resolver con sus propios medios, sus propios recursos, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Hoy empezamos a hablar, ¿no? Sobre la cuestión de cosecha de agua, etcétera, pero también en los años 80 ya se hablaba de eso. Entonces, lo que a veces, sobre todo los jóvenes, ¿no? De repente, bueno, ¿qué pasó antes? Yo siempre digo, bueno, hay que revisar las cosas, porque no las cosas empezaron ayer, ¿no? Entonces ya tienen una trayectoria, y entonces, ¿dónde están las fallas? ¿Por qué están faltando las cosas? Hace unos momentitos en la conferencia magistral comentaba yo con el arquitecto Alfonso Iracheta, que con él fundamos la Escuela de Planeación Urbana Regional en la Universidad Autónoma del Estado de México. Le decía yo, y en función también de lo que estaba comentando el ponente magistral, se tiene que llegar a un nuevo acuerdo. Es decir, no se puede, porque eso es lo que nosotros veíamos. Yo en la práctica de la planeación, tanto en centros de población como en ecología urbana, en SAOP, pues lo veíamos claramente. Es decir, el gobierno quiere que se vayan las cosas por un lado, pero el sector privado inmobiliario va por otro lado, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué no nos sentamos todos y tratamos de que un poco en el criterio empresarial de ganar, todos podamos ganar un poco de ese proyecto que se está ahí? Porque de otra manera, hoy vemos más de 300,000 viviendas en el Valle de Toluca que están abandonadas, por ejemplo, ¿no? Que no están habitadas. ¿Por qué? Porque no hubo ese consenso, no hubo esa participación social, no hubo una demanda clara, sino que lo que había era un poco la idea de hacer inversión, de reproducción del capital, etcétera, cosa que no se niega a uno, pero oye, esto está funcionando, está sirviendo para algo, está resolviendo algo. No, al contrario, está dejando ahora problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces ese ya no es el camino que está ahí. Entonces, yo pienso que las tres ponencias, las tres participaciones, un poco, lo dejo abierto, obviamente, ¿no? Pero yo veo un poco el énfasis en la parte de las cuestiones ambientales, las cuestiones del medio natural, la cuestión del agua, la cuestión de los humedales. Veo también mucho la parte que quizá no nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? Yo me la he hecho muchas veces, no sé si todos los días, pero tenemos una planeación de largo plazo. ¿Está fallando realmente la planeación o están fallando otras cosas, ¿no? Entonces, en la facultad, imagínense una facultad de planeación urbana y regional, ¿no? Que de repente dice, oye, es que parece ser que la planeación no funciona mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos cerrando, ¿qué hacemos? Entonces, creo que las respuestas que se dieron hace un momento, tenemos que buscar una nueva planeación, una forma, digamos, de hacer planeación, porque la planeación es un instrumento, finalmente, que debe ser utilizado y debe ser aprovechado para resolver, digamos, los problemas de una sociedad, y sobre todo una sociedad creciente o con una dinámica, digamos, muy importante, ¿no? Entonces, yo lo dejo ahí, solamente, digamos, un poco, porque sí quería yo comentar algunas cosas como estas, y aunque creo que también había otro, lo de los talleres. Perdón, esto de los talleres que mencionaba me parece también algo muy importante. En el caso de Guadalajara se hicieron el año pasado, si no mal recuerdo, talleres, pero no tanto de participación como tal, sino fueron talleres primero de capacitación. Es decir, de repente, yo he ido al arquitecto Evinsus, me decía, oye, pues vete a tal lado porque vamos a hacer un proceso de consulta, etcétera, y bueno, ahí va uno como en la mejor disposición y con los mejores elementos, ¿verdad? Pero la gente no sabía qué iba. O sea, yo sí sabía que iba, bueno, no solamente yo, sino el grupo que íbamos ahí de técnicos, digamos, sí sabíamos a qué íbamos, pero la gente no sabía a qué iba.
Entonces, bueno, si no se le prepara, y entonces resulta, por ejemplo, que en un plan municipal, por ejemplo, de El Oro, y perdón que hable yo del Estado de México, pero vivo allá ahora, pues de repente la gente dice, oiga, es que yo lo que quiero es saber cuándo van a pavimentar mi calle, ¿no? Eso es lo que me interesa, ¿sí? No tiene un interés, digamos, más allá de lo que es su necesidad básica, que es muy justificable y muy entendible, pero no está pensando la ciudad. Nosotros queremos repensar la metrópoli, ¿no? Pero también la sociedad misma muchas veces ni siquiera piensa en términos de la ciudad, ¿no? O sea, sabe que vive en tal ciudad, pero ni siquiera la conoce toda, ni conoce su dinámica, ni conoce sus procesos, ni conoce sus limitaciones, ni conoce los riesgos, etc. Entonces, bueno, también tenemos ciudadanos, pues quién sabe, ¿no? Entonces, a lo mejor yo creo que el trabajo de la planeación y de lo que hay que hacer es mucho más amplio que simplemente, digamos, no por menospreciarlo o por disminuirlo o por simplificarlo, pero sí tenemos que pensar como sociedad, ¿no? en muchos más términos, digamos, un planteamiento mucho más integral que vaya más allá, digamos, como alguien también lo mencionaba, más allá de un plano, ¿no? Pues, con líneas, con cosas, con simbologías, etcétera. Bueno, finalmente eso es para la ciudad, para los ciudadanos, y si los ciudadanos no saben ni por qué, pues entonces no podemos, pienso yo, ¿no? Avanzar como quisiéramos que avanzáramos. Ya lo último, ya soy como los ponentes, ¿verdad? Así pasa, pues bueno, ¿para qué me prestan el micrófono? No, yo no tengo la culpa. Pero sucede, por ejemplo, ahorita estoy dando un curso de primer semestre con futuros planificadores territoriales, y estamos abordando los temas de ciudades resilientes, ciudades ecológicas, ciudades verdes, ciudades humanas, ciudades, ¿cómo se llama la otra? Ciudades seguras. Y bueno, entonces dice uno, bueno, pues, es que todos esos elementos deben formar parte de, ¿no? No podemos inclinar la balanza a una cosa o a la otra. O sea, el problema y la complejidad de las ciudades es tan grande que un solo enfoque no ayuda, no contribuye, ¿no? Entonces hay que pensar, ¿no? en los términos más amplios posibles. Ya, ahora sí me callo. Y doy el uso de la palabra a ustedes. Yo no sé si ustedes nos van a apoyar con un micrófono o algo ahí para poderlos escuchar, que se escucha, creo yo, pero bueno, hay que guardar las formas. Entonces, a ver, primero la señorita, si quieren decir su nombre, de dónde viene, así muy rápido, soy fulanita de tal, vengo de tal lado, y después el señor acá. ¿Quieres? Sí, porque, bueno, mi nombre es Beatriz y soy de Huampochimilco, estudiante de planeación territorial. Yo tengo una pregunta del primer tema, que hablaban de las viviendas, de un hábitat cero, ¿cómo? Cero emisiones. Cero emisiones, ajá. En el sentido de los costos y qué población va a poder acceder a este tipo de viviendas, porque pues muchas veces las ecotecnologías son caras y los préstamos a las facilidades que se le da a la población para adquirir estas viviendas no incluye este tipo de ecotecnologías y tienen que ser costeadas muchas veces por ellos mismos y no tienen como esa capacidad, ¿no? Para adquirirlas. Entonces, más o menos eso sería. Y también quería saber si estas propuestas están aterrizadas en San Gregorio o es como un proyecto general aplicable a esa y nada más. Por favor. No solamente están aplicadas, sino nosotros hacemos investigación, pero siempre la llevamos a la práctica. Está aplicada en San Gregorio, pero queríamos era como voltear las cosas, ¿no? De la práctica y teorizar, ¿no? A partir de ella, ¿no? Esa es una manera como de enfocar las cosas. Yo te puedo decir que en la UAM Xochimilco hemos hecho ecotecnologías que han bajado enormemente los costos y que, por ejemplo, tenemos sistemas de energía solar que si ustedes se van a comprar una celda fotovoltaica les va a costar pues un montón de dinero, pero la propia universidad está produciendo con alternativas distintas esas celdas, ¿no? Se los voy a poner muy claro. Nosotros hicimos viviendas temporales para los damnificados de San Gregorio, que podían ser ubicados en cualquier lugar. Esas viviendas tenían biogás, tenían energía solar, tenían recolección, manejo y tratamiento de aguas, eran absolutamente autónomas. Las viviendas nos salieron
entendiendo que además lo trabajamos con materiales reciclados, pero materiales que les daban seguridad desde el punto de vista estructural y también climático. Se hicieron todos los estudios bioclimáticos del lugar y las viviendas nos salieron entre 45 y 75 mil pesos y tenían incluido todo esto. Entonces depende de con qué lo hagas. Y las viviendas que hizo el gobierno de la ciudad, por ejemplo, para Contreras, costaron 200 mil pesos. Las viviendas que se hicieron en el propio San Gregorio, ¿sí?, que no tienen que ver nada con la cultura, con los materiales de la región, ni con la gente, ¿sí?, en el propio San Gregorio, que lo hizo la Fundación Slim, que ahí están, ustedes pueden mirar en la propia página de la ciudad, ¿sí?, son costos que iban hasta 200 mil pesos, pero que no tenían que ver nada con la cultura ni con las formas de habitar de la gente. Entonces, pues elegimos, ¿no?, la gente, y además que se construyeron y se siguen construyendo sobre zonas de alto riesgo, sobre las zonas donde están los agrietamientos y los hundimientos, ahí están construyendo viviendas. Y esas viviendas que a la gente les salió en 200 mil pesos, si ustedes entran a la página, le dieron 3 veces más al señor Slim por ellas, el gobierno de la ciudad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, sí hay alternativas, ¿no? Y hay la posibilidad de hacerlo. Y hay alternativas tecnológicas, y hay alternativas sociales, y hay alternativas culturales y ambientales para poder hacerlo. Perdón, en el orden, una pregunta aquí, después ustedes, pues. Mi pregunta va con relación a esto, a esta conclusión que ustedes presentan. Básicamente lo que nos dicen es los instrumentos de planeación que se tienen no funcionan. ¿Sí? Y proponen esta cuestión de una nueva construcción. La pregunta es, ¿qué instrumentos proponen? La segunda parte de la pregunta es, existen diagnósticos, pero no están incluidos, porque no hay interés político ni la disposición. ¿Qué habría que hacer para que estos diagnósticos que ustedes realizan y otros equipos internacionales después del sismo estuvieron aquí, tuve que platicar con ellos, y estuvieron trabajando de manera aislada? Por supuesto, les interesa mucho porque la ciudad es un laboratorio, da muchas lecciones. Yo estoy en Los Ángeles, California, y hay mucho interés, que es lo que está pasando aquí. Los equipos que vinieron desde Boston hasta San Diego. Yo platicaba con ellos y no había equipos mexicanos. Pero ustedes sí están sacando. Ahora, la información que ellos tienen, ustedes no la tienen. Seguramente la información que se sacó, la que ustedes sacaron, será distinta a la de ellos. Es la primera que tengo. La pregunta es, ¿cómo piensan ustedes incorporar esos diagnósticos para no sé qué instrumentos tienen pensado crear y hacer una planeación diferente, efectiva? Y en eso cabría lo de infraestructura. Estos diseños de infraestructura que ustedes proponen, ¿qué nuevos elementos en el diseño de infraestructura a nivel de ciudad habría que considerar? Porque los diseños anteriores ya no funcionan. Ustedes y después. Bueno, yo aquí, en principio nosotros pensamos que en vez de este concepto de planificación de ciudad compacta, nosotros estamos totalmente en contra en esta ciudad, en la Ciudad de México. Y específicamente porque ni las condiciones sismológicas donde estamos ubicados, ni tampoco la propia condición de estar en una zona lacustre es lo adecuado. Nosotros pensamos que hay que reconstruir, ¿sí? Pensamos que hay que reducir los consumos y hay que reducir la manera desde la población. O sea, nos parece, por ejemplo, perfectamente adecuado lo que está proponiendo el presidente electo, ¿sí?, de que se salgan de la Ciudad de México, la Secretaría, la Subsecretaría, se lleve la gente. Pero para que estos instrumentos de planeación puedan funcionar, ¿sí?, que era la pregunta central, necesitamos, ¿sí?, que se incorpore el conocimiento de la gente. La gente sí conoce, sí sabe y sí entiende de planificación. Lo que pasa es que entiende el concepto de planificación de una manera distinta a la nuestra. Y somos nosotros los técnicos y los científicos los que nos tenemos que acercar a ellos, ¿sí?,
para que funcionen los procesos de planificación. Nosotros manejamos todos los conceptos ICES del BID, sin embargo, está dirigido para ciudades intermedias, no para ciudades metropolitanas como estas, porque aquí no funcionaría, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, lo que proponemos justamente es que hoy que no hay esos instrumentos de gestión para hacer una planificación, se haga planeación verdaderamente participativa y que se trabaje simultáneamente desde abajo con las comunidades y con las organizaciones sociales y no con los ciudadanos en términos abstractos. Si no hay organización social, no es posible y pasa lo que decía el doctor, no pueden llegar ustedes a un lugar donde ellos no saben qué van a hacer, es al revés. Ellos nos llaman a nosotros a trabajar con ellos porque tienen ya toda la estructura organizativa para hacerlo. Y la planeación surge al revés. Eso no quiere decir que desde el gobierno no se pueda estar trabajando hacia abajo y desde abajo hacia arriba para juntar el concepto de la planificación. Pero tiene que ser totalmente distinto a creer que nosotros desde la academia o desde los técnicos producimos esa planificación. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando analizamos cómo planificamos en general. Yo también doy en la carrera de planeación territorial y los chicos no saben nada de medio ambiente y no saben ni siquiera cómo se insertan, y mucho menos si hablamos de vulnerabilidad y riesgos, ¿no? Nosotros hicimos el primer mapa que se hizo en esta ciudad, que sacó el Instituto de Geofísica de la UNAM. Nosotros lo tuvimos, ellos se lo pasan a Senapred. Senapred mueve una capa. Ustedes saben lo que significa eso, simplemente se les movió cuando estaban armando la capa y nos sacan y nos entregan a toda la población y nos dicen que ahí, en ese mapa de vulnerabilidades y riesgos tenemos que trabajar. Es muy sencillo si uno cree que puede solucionarlo a través de un ciclo, simplemente de un trabajo desde una movida de una capa significa que estaban diciéndonos que la zona de vulnerabilidad y riesgo era una distinta a la real. Y quitaron, ahorita está abajo la página de Senapred. ¿Sí? Agradecemos, perdón, pero debemos oportunidad a los otros ponentes también. Yo creo porque que tenemos todavía dos preguntas acá y tenemos ya 7 minutos. Yo creo que, a ver, el concepto de planeación o planificación, yo creo que ya en algunos estados aquí en México ya se está trabajando el tema ambiental y el tema de desarrollo urbano de forma conjunta. Es incipiente y obviamente hay que cumplir lo que se haga. Nosotros hicimos unos estudios, por ejemplo, para la zona metropolitana de Guadalajara, donde cruzamos el ordenamiento ecológico, los planes parciales, tuvimos que digitalizar un montón de planes parciales porque no estaban digitalizados, o sea, la información no siempre está disponible, y cruzamos las áreas de riesgo, incorporamos áreas que ambientalmente nos parecían de valor, que no estaban protegidas, y entonces obviamente, pero ahí esos estudios pues inciden en los intereses inmobiliarios de los desarrolladores, ¿no? Entonces después esas cosas o no se difunden, no se publican, o no se aplican, ¿no? Sí, yo creo que el concepto es para mí, lo que hay que trabajar es el concepto de gobernanza, o sea, realmente donde toda la sociedad civil, el gobierno, las universidades y los ciudadanos estén involucrados no solamente en compartir la información, sino en la toma de decisiones y en comprometerse en hacer los proyectos, en monitorearlos y hacer los seguimientos también, porque todos sabemos que al final de los planes parciales de desarrollo urbano o los planes municipales de desarrollo urbano hay que poner la corresponsabilidad sectorial y asignar presupuestos y quién va a hacer las obras, y sabemos que a eso se dedica muy poco tiempo y que nunca nadie mira si eso se cumple. Pero el plan parcial se aprueba en el Cabildo y luego las administraciones, que también es un problema añadido, por eso hablo de la gobernanza, que aquí en México tenemos las administraciones municipales, son muy cortas, ¿no? Bueno, ahora tenemos la posibilidad de la reelección, pero eso también, hay muchos presidentes municipales que te dicen, pues si este proyecto no lo inauguro en mi periodo, ¿no? O en mi sexenio, pues no me interesa, ¿no? Y sin embargo, por ahí es fundamental para la ciudad. Esa es mi reflexión. Y luego también creo que en cuanto a la planeación territorial,
sí es importante, seguimos en general planeando a través de las divisiones políticas de los estados, ¿no? Y creo que sí deberíamos empezar a trabajar sobre las cuencas, ¿no? O sea, planear a través de las cuencas, porque no me sirve a mí nada ser muy resiliente y aplicar el ciclo integral del agua, el Brain Rate y todas las cosas que se están trabajando en todos los centros de investigación en mi municipio o en mi estado. Si aguas arriba, pues me viene la lluvia porque han impermeabilizado todo el suelo o lo que fuera, ¿no? Entonces yo creo que, o porque se desborda una presa, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, es un poco mi reflexión, ¿no? Y estoy de acuerdo también en que las cosas se vienen pensando hace mucho tiempo. Nosotros en Goya tuvimos la suerte, había un plan urbano ambiental del año 1981, que por supuesto estaba perdido, pero tuvimos la suerte que nuestra investigadora y nuestra asesora en temas de riesgo y vulnerabilidad social pues había participado, había hecho su primer trabajo y este fue el último, porque ya se jubiló, y ya había guardado los heliográficos, los planos que eran casi originales, los digitalizamos, y realmente la base de las unidades ambientales se sacó de esos estudios, y realmente el plan estaba muy bien, y no se ha hecho casi nada de las recomendaciones que desde el año 80 se habían hecho para la ciudad, ¿no? Muchas gracias. Sí, Rafael Hernández de Corena, biólogo. Yo quisiera hacer un comentario. Bueno, primero una afirmación. Creo que la Ciudad de México en particular, las grandes decisiones se tomaron por las élites políticas a lo largo de la historia. Si nosotros revisamos toda la historia ambiental de la Ciudad de México y otras más, bueno, aunque conozco más la Ciudad de México, se tomaron por las élites políticas. Cuando había que hacer el gran drenaje profundo, cuando había que traer el agua de no sé dónde, todas las decisiones ambientales para la sostenibilidad de la ciudad han sido tomadas por las élites, y eso ha llevado a un camino o a otro, ¿no? En lugar de reciclar, en lugar de conservar los lagos, en lugar de plantear un intercambio entre medio urbanizado y medio rural, se ha tendido a lo que hoy tenemos. Pero bueno, eso ya es historia. Yo lo que creo es que hay que planear el territorio. Estoy de acuerdo con el ordenamiento territorial, hay que hacer estudios de prospección. Creo que eso es fundamental, ver la parte de suelos, de capacidad de carga, de resiliencia, etcétera, etcétera, y las decisiones se tienen que tomar junto con la gente. Estoy de acuerdo. Yo llevo muchos años haciendo talleres de planeación participativa, pero si uno va también a preguntarle a la gente qué quieres, pues vas a llegar a un acertijo terrible. O sea, no vas a encontrar respuestas. O sea, mi pregunta concluye aquí: ¿cómo hacer una participación participativa de veras, sustentada, ¿no? Que implique y que tenga una repercusión positiva en la ciudad, que decía el maestro Wilfredo? Necesitamos una ciudad que sea todo eso, ¿no? Y más. O sea, una ciudad que sea amable, una ciudad ambientalmente aceptada, una ciudad de todos, ¿no? Y que los servicios y que demás sean para todos. Ese es mi planteamiento. Yo creo que es muy importante lo que se señala, pero falta la síntesis de cómo hacer esa planeación. Bueno, la experiencia que hemos tenido es que se tienen que usar nuevos métodos de diseño. O sea, estamos acostumbrados a hacer una planeación tradicional, vertical, y que es bastante rígida, porque una vez que se publican los planes, entonces no se mueve nada en décadas o en mucho tiempo. Entonces, tenemos que transitar hacia una planeación mucho más flexible. Una planeación que incluya a todos los actores, pero también que incluya todas las variables de las que hablamos, ambientales, sociales, económicas, o sea, son muchísimas variables las que hay, políticas, etc. Entonces, una vez que existe un diagnóstico y un conocimiento profundo de esas variables, hay muchos métodos nuevos de diseño y de evaluación, de interacción de variables. Es decir, hay software, un montón de indicadores, de índices para hacer evaluaciones. Entonces, nosotros tenemos que saber manejar toda esa información, pero además también manejar nuevos métodos de diseño, como diseño participativo o codiseño, que se llama. ¿Y qué es lo que hacemos? Que juntar ese conocimiento de las personas, juntar el conocimiento de los académicos, y entonces empezar a visualizar las problemáticas, sí, pero también los potenciales de los lugares. O sea,
sí vamos a ver por qué llegamos a esas problemáticas, pero también tenemos que evaluar por qué no llegamos a los potenciales que tiene un lugar o una sociedad o una cultura. Y como decía, una vez que se plasman estos planes en documentos o en planos, etcétera, sí tener esa capacidad y mantener esa flexibilidad para, bueno, se implementa en un principio una etapa a corto plazo, una etapa piloto de cierta manera, que después va a evaluarse y se va a regresar a la planeación. Entonces, una planeación entendemos que no es estática porque todo cambia, ¿no? O sea, eso es algo que hay que mantener en los planes, que todo está cambiando. Y entonces, darle a esa planificación la flexibilidad de regresar y evaluar y así, ir construyendo el conocimiento. Muchas gracias. Una última pregunta, Sí, por favor. el municipio de Tecámac, del gobierno, unos antecedentes primero, y es en relación a los instrumentos de planeación. En Tecámac, en lo local, pues, existe un Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 2007. Existe un programa de ordenamiento territorial. No existe un programa de ordenamiento ecológico y no existe un atlas de riesgo. Son 4 instrumentos, nada más hablando de lo local. Pregunto a la mesa, ¿qué opinan si nada más tuviésemos un solo instrumento o un solo documento, como usted le dice, con muchas variables? Porque entendemos que hay muchos diagnósticos y casi siempre pecamos de estudiar mucho lo que está pasando, y a la hora de proponer fallamos, inclusive con la afiliada participación ciudadana que es tan compleja. Entonces creemos que lo primero que tenemos que visualizar es precisamente en un solo documento exista esas variables con la importancia que tienen, porque de lo contrario, si revisamos el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, pues son, como lo hemos dicho aquí, indicativos, tradicionales, y solamente sirven para cambiar usos de suelo, intensidades, y se quedan en ese plano. Y con todo ello, estos cambios de uso de suelo, hay un instrumento por ahí que se llama Oplademum, que está a cargo del Ejecutivo y que pueden hacer los cambios como se les ocurra la gana, y entonces la planeación en esos momentos nos sirvió, porque pueden, si hay un área de bosque, bajita la mano, le ponen H100 para muchas casas. Entonces, si pregunto otra vez, si es necesario que tengamos un solo documento con la importancia que tengan todas las variables, porque desgraciadamente lo ambiental, los temas ecológicos, a la gente no le interesa, aunque lo suframos. Gracias. Yo voy a hacer aquí un comentario acá. Yo creo que lo que está usted diciendo es muy cierto. Cuando nos basamos nada más a la cuestión de un solo documento, obviamos un montón de circunstancias de la zona. Por ejemplo, por eso yo aquí recalco en la cuestión de la sustentabilidad, que esto nos lleva a realizar varios estudios de lo que llamamos los UGAS, que son las unidades de gestión ambiental, donde se tienen que analizar y no caer en lo que hemos caído ya por años en las regiones. O sea que son insostenibles las regiones en ese sentido. Guillermo, si quieres comentar algo. No. Un poco también para ir cerrando, ¿no? Sí. Yo creo que insistir un poco en lo que decía antes, ¿no? De sí digamos, que en algunos estados sí se han unido los planes de ordenamiento ecológico, los riesgos y el desarrollo urbano. A ver, Tecámac tiene la complejidad que es parte de la zona metropolitana de Valle de México, ¿no? Entonces, obviamente, pues, estás metido dentro de una de las metrópolis más complejas de Latinoamérica y del mundo, y entonces no solamente los instrumentos de municipales de planeación importan, sino que también importa toda la coordinación metropolitana, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, los fondos metropolitanos también y la planeación metropolitana es importante porque realmente son muchos actores los que están involucrados y las decisiones que se toman en un municipio pues afectan a otra, que era lo que explicaba también el tema de planear por las cuencas, ¿no? Que si te están afectando tu cuenca arriba, pues todo lo que hagas tú es importante, pero también es hacerlo coordinadamente con los otros actores. Muchas gracias. Por parte de ustedes.
Y bueno, lo que yo considero en este caso es que no se puede medir con la misma vara a todos los lugares, ¿no? Cada lugar tiene sus propias características, tanto culturales, económicas, ambientales. Entonces, si nos vamos a ir a un solo documento, tendríamos que ser muy específicos en ciertas partes nada más. Pero en el momento de hacer los estudios y hacer los cálculos precisos de qué es lo que está sucediendo en ese lugar, va a cambiar de tan solo de Xochimilco a Tecámac, ya hay una gran diferencia, ¿no? Y estamos en la misma zona, si no en la misma microcuenca, en la cuenca sí funcionan, están hermanadas, ¿no? Entonces ese sería lo complejo para mí, el realizar un solo documento. ¿Alguien más, doctora? Yo quería hacer ¿Alguna final? Ajá, bueno, sí. También es que creo que hay que cambiar un poco la visión y decir, puede haber 5 documentos o puede haber 1, pero tenemos que preguntarnos por qué no está funcionando. A veces puede estar todo plasmado y estar perfectamente los estudios, pero lo que no funciona es la implementación. Entonces, yo creo que hay que preguntarnos por qué no está funcionando. Muy bien, pues a ver, pues agradecemos a los ponentes y a... ya estoy. Agradecemos a los ponentes sus participaciones. Obviamente es un tema que no es posible terminarlo, ¿verdad? Pero bueno, están los pasillos, están los contactos, están las personas, las instituciones, y yo creo que lo importante, lo trascendental va a ser que nos llevemos un poco todo este conocimientos para hacer procesos también de reflexión propios y poder diseñar y poder plantearnos nuevos retos, ¿no? Hay criterios por un lado, hay criterios por otro, bueno, ¿cuáles son los que se pueden aplicar? Hay problemas de instrumentación de los planes, a lo mejor el plan está muy bien y merece reconocimientos, pero la instrumentación está fallando. Entonces, ¿qué cosas habrá que ir instrumentando para poder trascender más ahí? ¿No? Está aquí con nosotros ahora el arquitecto Roberto Ebenchut. Te mencioné varias veces, Roberto, diciendo que los problemas los conocemos bastante bien, pero a veces las propuestas, las alternativas de solución, eso también es algo que tenemos que buscar. La innovación es también una tarea nueva, digamos, porque muchas gente nos quejamos de las cosas, pero no proponemos en concreto nada. Hace rato se mencionaba sobre los instrumentos. Bueno, ¿qué instrumentos debemos de aplicar ahora? Bueno, pues habrá que buscar esos instrumentos, habrá que aplicarlos, habrá que revisarlos, pero también habrá que buscar la implementación de los mismos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya están, las personas están llegando para la siguiente mesa y pues no nos queda más remedio que volver a agradecerles su participación a todos los panelistas y a todos que estuvieron aquí acompañándonos esta mañana. Muchas gracias a todos.